Bueno, buenas tardes. Eh, Vamos a reiniciar con la conferencia de ayer. Esta conferencia se llama el árbol de la vida. Es la sexta parte. Ya hemos hecho 5 partes. Y vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos aprendido básicamente. Aunque en realidad no hemos establecido directamente la relación entre transgresión a la ley o pecado y enfermedad, sí que hemos ido viendo una serie de datos, como por ejemplo la visión de las maldiciones de los judíos. O sea, el concepto israelita de enfermedad, que es una transgresión a la ley que produce deshonra, tanto para uno mismo como para otro, o que otro nos produce deshonra ¿no? hacia nosotros, o sea, de uno a otro o de nosotros a otros. O sea, siempre que se active y se produzca una deshonra, es de alguna forma una manera de transgredir la ley, porque se está incumpliendo el amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ya sea codiciándole algo, o hablándole mal, engañando, levantando un falso testimonio para que conseguir algo malo, etcétera. Todo lo que no sea producir el fruto original es producir un fruto secundario. Entonces vimos también el cómo se relacionan las enfermedades y las emociones, qué conexión hay en alguna de las enfermedades y cómo es que esto biológicamente tiene un sentido mediante el sistema hormonal de la tiroides, las cápsulas suprarrenales, el sistema endocrino, el páncreas y este tipo de cosas que vimos durante la segunda conferencia. Luego en la tercera conferencia estuvimos viendo qué rol jugaba electromagnético el agua sobre la influencia de los tejidos y de las plantas, ¿no? Vimos que es el medio por el cual la palabra de, de vida lleva un sentido y produce sentido según sea la semilla que la recibe, ¿no? Porque lo que hace que la semilla sea, o sea, que el árbol sea diferente es la semilla, porque la palabra es la misma en todo el universo, ¿no? Entonces, esta conferencia número 6 va a ser un poco más en sentido eh, bíblico que, que de pruebas científicas, ¿de acuerdo? En la cuarta conferencia estuvimos viendo un apartado que es la fábrica de palabras para darle un énfasis a lo que vimos en la segunda conferencia, de que es las emociones del corazón las que están sobrecargando el sistema nervioso central y forzando a los órganos a tomar métodos de supervivencia alternativos o de peor calidad que si recibiese la señal plena y limpia del sistema nervioso central, de la mente, la claridad mental, ¿de acuerdo? Pero no, la mente se niega a admitir determinados sentimientos para sentirse bien consigo misma, ¿de acuerdo? Esto, hablando de la mente, ya estamos hablando de nosotros mismos prácticamente, no estamos yéndonos a un hueso que no vemos. Entonces, en esta cuarta conferencia estuvimos viendo un poco sobre el sentido de las palabras, del que crea las palabras, el efecto de las palabras creadas, ¿no? Y en la quinta estuvimos viendo un poco de psicología. Estuvimos viendo algunas de las formas en las que se transmiten las enfermedades, no tanto de generación en generación, porque para ver ese aspecto ya vamos a tratarlo en la conclusión final de la conferencia, de cómo es que se transmiten las maldiciones generacionales y qué sentido tiene al efecto de transgredir la ley y cómo verdaderamente al final se relaciona la justicia con la salud, ¿de acuerdo? Empezaremos por un punto y acabaremos prácticamente por el mismo, que es desmintiendo
la desconexión entre enfermedad y transgresión, y justicia o injusticia. Entonces, en esta quinta última conferencia estuvimos viendo que algunas de las enfermedades más comunes entran sencillamente por un problema que no sabemos cómo llevar o lo sobreactuamos y durante mucho tiempo de la vida nos provoca un estado de desequilibrio mental, o bien este sentimiento se, se acallaba y tratando de esconderse de, del público, por así decirse, porque es algo deshonroso, algo que te ha causado vergüenza, algo que ha arruinado tu imagen, algo que prefieres olvidar porque no fortalece tu visión del super-yo, entre comillas, como dijimos, o del alma, podría también serse, que es a lo que era análogo el super-yo, como podemos recordar, que es también una de las cosas que estuvimos viendo. ¿Qué más? Bueno, entonces vimos que o callándose o exagerándose de por vida el problema no asumido o no resuelto producía se manifestaba de forma importante, sea física o mental, en las personas, ¿de acuerdo? Y la otra alternativa era resolver el problema naturalmente, de forma normal, sin que se nos subiera demasiado a la cabeza el problema, y que ni por supuesto que permitir que el silencio de ese problema nos amargue internamente, ¿de acuerdo? Ese sería el equilibrio. Aunque a veces convivimos en la vida con una mezcla de los tres, pero siempre lo más natural es llevar la vida con una salud y con una serie de problemas resueltos. Pero a veces también vamos en combinación con ambos, y lo cual no nos permite usufructar o disfrutar y despertar por la vida toda la pasión que principalmente hubiésemos sentido de no haber sentido y sufrido ciertas cosas. Hablamos todo de problemas vividos y no heredados, recordemos, ¿vale? Vamos a partir de esa base para acabar resolviendo el cómo puede ser que luego encima también heredamos problemas de parte de los padres, ¿de acuerdo? Que en realidad es muy sencillo, pero lo veremos al final. Entonces, en esta primera parte vamos a centrarnos en dos cosas. Una ha sido el resumen y la otra es exponer una analogía bíblica como una, vamos a poner que es una hipótesis, lo cual es una teoría bastante válida para mí, pero como de estas cosas no podemos estar seguros realmente qué es o qué era el árbol de la vida, vamos a decir que es una hipótesis y vamos a utilizarla como marco o moneda de cambio para comprender el siguiente capítulo, que va a ser el capítulo 7, que es el de detección de mentiras, y el 8, que es el de vestiduras de justicia. Vamos a hacer esta hipótesis como si lo que fuésemos a escuchar aquí es o da sentido a lo que es el sentido de las palabras, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar describiendo o haciendo esta hipótesis, que era el árbol de la vida, y qué relación tiene esto con las palabras y con las ordenanzas principales. Así que supongamos por un momento que el árbol de la vida fue Adán. Fue la instrucción que Adán recibió, ¿de acuerdo? Y que el árbol del bien y del mal era una instrucción diferente a la que recibió, ¿de acuerdo? No vamos a ser muy gráficos porque, bueno, hay varias teorías, el adulterio de Eva y el hijo bastardo de Caín, hay varias teorías, ¿no? Entonces, vamos a leer un momento el capítulo. Y voy a leer Génesis del 2.7 en adelante. Dice: entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. O sea, Ruach Hai, ¿no? Sería.
y fue el hombre un ser viviente. Y dice, y Yahweh Elohim plantó un huerto en el Edén al oriente, esto es muy importante, puso allí al hombre que había formado. Entonces en el versículo 9 dice que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No dice más, parece ser que están juntos y en el medio. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. ¿Vale? Es un rememorial, vamos a leer un aspecto y ahora vamos a leer en Apocalipsis 22, 2, otro versículo y procedemos a hacer la hipótesis y a montar este marco para ver el resto de la conferencia. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Vale? Nos quedamos ahí. Bueno, entonces, fíjense que el huerto lo planta al Edén después de haber creado a Adán. Entonces, es posible que Adán, obedeciendo la ley, la Torá, él mismo era luz hacia el oriente. No digo que no estuviera el sol, ¿vale? Digo que el sentido de que el jardín fue plantado hacia el oriente es posible que estuviese relacionado con la obediencia de la Torá, de la instrucción que le dio Elohim, y que el árbol del bien y el mal estuviese como detrás, en la oscuridad, como una alternativa presente. Pero claro, sabemos que en el jardín había también un querubín protector. Eso lo vemos en el capítulo, en el libro de Ezequiel, ¿no? Oh, querubín protector, tú que te pasabas por el jardín lleno de joyas, todo espléndido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer la teoría, el marco, de que las palabras correctas, la instrucción correcta y la forma de vivir perfecta y viviente, inmortal, correcta, es no deshonrarse, y por lo tanto toda palabra o forma de percibir, sentir hacia algo negativo o diferente que no sea propio de esta honra es el árbol del bien y del mal, ¿vale? Vamos a hacer esa especie como de hipótesis que perfectamente tiene su sentido, y vamos a leer unas diapositivas porque vamos a ver que hay para la misma palabra, la fonética de la palabra, la palabra palabra en sí tiene varios aspectos, varios contrastes, matices, que unas veces significa separar, otras veces unir, otras veces juntar, otras veces incluso maldición y enfermedad directamente, y pestes, maldiciones. Así que vamos a ver unas cosas, porque igual tiene sentido la teoría de la justicia. Dice, primera de Pedro 1:23, dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Así que todos los que piensan que Dios es el Dios del Antiguo Testamento era un violento, un sanguinario, etcétera, hay que tener en cuenta que no permanecería y sería inmortal si lo que hiciese no fuese perfecto, porque no hay una forma de vivir sino dentro de esta perfección, la cual es justicia y es amor, pero también tiene una fuerza creadora, distribuidora y organizadora, que si para tomar decisiones prudentes
requiere de ciertas maldiciones o directamente actos violentos, pues a veces es necesario, pero siempre entraría como una especie de maldición. Como nos decía Salomón, como el gorrión en su vagar, así la maldición no entra sin causa, no viene sin causa. Así que si lo perfecto es un equilibrio de honra, no sería necesario ningún tipo de mal ni de maldición, enfermedades, como es el tema de la conferencia, pero bueno, que también se puede extrapolar a invasiones y todo lo que ocurrió en la historia de Israel. Entonces, en Génesis 9, releemos los dos versículos más importantes. Dice, el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol a la vista y bueno para comer, y asimismo en el medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿De acuerdo? Y ordenó Elohim, Yahweh Elohim al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Vale, antes de empezar con la conferencia, un breve apunte. Este libro se lo dictó el ángel del Señor o el Espíritu a Moisés, ¿de acuerdo? Entonces, lo que aquí recibió Moisés es que Moisés escribió esto posiblemente cuando eh, sacó a su pueblo de Egipto. Entonces, Moisés había tenido un contacto con una zarza y era un árbol que su fuego no se consumía nunca, y esto fue lo que a Moisés le pareció tan raro, y al acercándose tuvo la sorpresa que precisamente fue o sea, fue la forma que Dios le llamó la atención, fue como su primer amor, o sea, su primera vista, ¿no? Con Dios, ¿no? Entonces, el Señor le pone este ejemplo del árbol y no tiene que ser, no tiene por qué ser necesariamente un árbol, ¿vale? O sea, podría ser una forma de contárselo, de que hay árboles que dan vida y árboles que dan muerte, ¿de acuerdo? Así que sigamos y comencemos. Bueno, vemos que a lo largo de la vida y en culturas, me refiero en la vida no de una persona, sino en lo que es toda la historia que tenemos contemporánea, básicamente, tenemos este tipo de árboles que vemos en Egipto. En Egipto ya tenían un tapiz con su árbol y a un tío ahí en medio agachado. En China también había una especie como de árbol. O esta creo que es maya. Que los mayas y los chinos se llevan el cantón duro. Luego, esto es un árbol me parece que es de la ciudad de Irak, de Mesopotamia, de Sumeria. ¿De acuerdo? Aquí también vemos un árbol que este me parece que es ya de más antiguo, posiblemente de las primeras ciudades de Nimrod, de Babilonia. Ellos ya tenían este culto al árbol, al árbol, al árbol, al árbol. Muchos investigadores han salido diciendo que esto era el código genético, y bueno, le han dado muchas interpretaciones, pero el culto al árbol, a la asera, como hemos visto, estos árboles que se levantaban y Dios les decía que los cortasen y que hiciesen fuego con ellos y que los utilizase de leña para el fuego de sus holocaustos, ¿no? Entonces, aquí vimos también en las Olimpiadas de Londres cómo también hicieron culto a un árbol. Aquí vemos también el árbol cabalístico del Zohar, que recibió en una canalización el rabino Ben Simón, alumno de Akiva, protagonistas de la masacre de la operación suicida contra la reconquista de Jerusalén. Este árbol, este ideal lo recibió Simón en una cueva. Estuvo 13 años del ángel Metatrón. Según él, era el ángel del Señor. Curioso que
estamos hablando del año, creo que era 132 después de Cristo o algo así. Y es curioso porque el ángel del Señor, bueno, básicamente ya se había hecho carne según la teología unitaria, ¿no? Que no es la teoría que diga que Jesús es el Padre, sino que es la palabra hecha carne, ¿de acuerdo? Que era el verbo del desierto, la luz, la columna de humo, la esencia, la presencia de Dios, ¿no? Aquí vemos también en la bueno, y aparte esto es un árbol que tiene las cartas del tarot, porque en el tarot también se utiliza para colmo, pero bueno, así son de listos los gnósticos, que lo saben todo. Entonces, esta es una instantánea ampliada de la catedral de Gaudí de Barcelona, que él también ha incluido ahí dentro un pedazo de pino, como una copa de un pino, nunca mejor dicho. Aquí tenemos también una representación del árbol de la vida según una especie como de pintura, parece ser gnóstica, la verdad. Me llamó la atención, no he conseguido averiguar más sobre esta imagen, pero sí que es posible que estuviese relacionado con cierto gnosticismo, ¿sabes? Todo esto de Dan Brown y todo eso, ¿no? Entonces aquí vemos el árbol, el Vaticano, por supuesto, ellos utilizan el árbol de Navidad junto al lado del obelisco, como vimos en las antiguas ciudades que mandaba Dios destruir a los gigantes y a toda su población. Lo que recordemos que había era un obelisco, un árbol, una sera y un altar para hacer las ofrendas y los sacramentos a su deidad, ¿no? Y bueno, aquí vemos tres figuras, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es que es ahora correcto y el ángel Metatrón ha cambiado las cosas, ¿no? Pero bueno, sigamos, menos sarcasmo. Aquí vemos como la práctica de tallar los árboles es aún actual, pero esto se cree que se hacía antiguamente, ¿vale? También. Entonces sigamos. Vamos a ver un poco lo del el concepto de griego en segunda de Timoteo de salud. Dice, por tanto, todo lo sufro por amor a los escogidos. Le dice Pablo a Timoteo, porque ellos también consigan la salud que es en el Cristo Jesús con gloria eterna, ¿vale? Entonces, en una versión dice sanidad, en otra versión, en la mayoría de las versiones dice salvación. Pero como vimos, había una conexión entre librar y perdonar las transgresiones, perdonando así y protegiendo de enfermedades, ¿no? Que era la palabra Rafa, que también la veremos ahora en esta conferencia. Entonces, la palabra es sotería, liberación, la salvación. De la gramática, el sustantivo femenino, soltería, es soltará o soltaré, soltería, y la definición es liberar, salvar. Claro, salvar también puede ser a un enfermo, ¿no? El bienestar, atención, la prosperidad, liberación, preservación, salvación y seguridad también. Está relacionada con la raíz sozo del verbo sos, que es el de rescatar, poner fuera de peligro en seguridad, utilizado principalmente por el Dios del rescate de los creyentes de la pena. Y el poder del pecado, bueno, eso ya es una interpretación un poco del griego bíblica, ¿de acuerdo? Pero la raíz es soltería de sos, de sozo. Más cosas. Vale, brevemente, que el Creador nos sana, que la palabra de Dios sana. Pero ¿cuál es la palabra? Es el consejo, es el conseguir reconocer todas las palabras que tuviésemos presentes o inconscientes, sentimientos incompatibles con un usufructo correcto de la vida. ¿Vale? Eso no, mucha gente no necesita a Dios para saber esas cosas, ¿de acuerdo? Porque como está escrito en Romanos 2.14, los gentiles también son ley para sí mismos en su corazón cuando su conciencia los lleva a pensar que lo que está bien y que lo que está mal, ¿no? Entonces, pero bueno, los judíos necesitaban un Dios y nosotros también. He aquí
dice no sé qué, Jeremías 33:6, y aquí yo le hago subir sanidad y medicina, los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad, restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como eran al principio. Bueno, la palabra es curaré y de cura, ¿vale? Los curaré, ¿eh? Un Rafa Tim o algo así, o Kim. Entonces, ¿cuántos saben que Dios no bajaba con su ángel con unas pastillas a curarles? Tampoco necesitaban que bajase un ángel a imponerle las manos sobre la gente. Lo que hacían era obedecer al sistema, al ministerio de sanación, de liberación y perdón de culpas, fuese tanto suyas o, como veremos en lo de las maldiciones al final, generacionales por el pecado de sus padres, o sea, por la transgresión que habían cometido sus padres, ¿de acuerdo? Lo que sus padres estaban ocultando. Veremos en el capítulo de Alter Egos cómo necesitamos esconder eso cuando no queremos sacarlo a la luz. Eso nos reprime una calidad del sentimiento, de la emoción, del espíritu, que necesariamente debemos de compartir, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso lo veremos al final. Dice, sáname y Señor y seré sanado, sálvame y seré salvo. Sálvame y seré salvo, sáname y seré sanado. Porque tú eres mi alabanza. Está claro, ¿no? Sáname y seré sanado, sálvame y seré salvo. Bueno, esto lo lee un español, un castellano hablante, o alguien que no entienda, incluso un israelita, y lo que está viendo aquí es un concepto separado. O sea, sáname y seré sanado. Luego dice, pero también me puedes dejar como preso, ¿no? Sálvame y seré salvo. Pero es posible que sanándote también estés salvándote, o salvándonos también esté perdonándonos y permitiéndonos recuperar esa sanación, ¿de acuerdo? Todo tiene que ir con un sentido, si estamos plantados al oriente o hacia el occidente, ¿no? Recordemos que Adán, el huerto se plantó hacia el oriente. Porque así dice el Señor, incurable es tu quebranto y grave tu herida. Lo mismo dice que es incurable tu quebranto y grave tu herida. Ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahí la palabra es yo sano. Yo sano. Jarrafá. Jarrafá. No Anirrafá, sino que la sanación soy yo, ¿no? Bueno, sigamos. Vale, este es el proverbio 4 que habla sobre la cualidad de la palabra para estar sano. Estuve hablando con un hermano durante algunos días de esto. Él me pasaba versículos de la salud, etcétera. Un saludo por Inglaterra, Maxi. Estuvimos viendo esto también. Mucha gente estaba mirando por aquel entonces palabras de estas, porque claro, los tenía un poco a todos locos con el asunto este de salud, sanidad, de que la palabra es salud, y bueno, estábamos un poco pues buscando cosas sobre esto, ¿no? Entonces aquí en Proverbios 4 vamos a ver un aspecto que es importante y va a definir y ayudarnos a comprender la cualidad del espíritu. O sea, vamos a hablar de propiedades del espíritu. ¿Cuáles son las propiedades del espíritu? ¿De acuerdo? El espíritu de vida, el que respiramos, el que nos motiva, el que nos enferma, el que nos sana. Porque la palabra instrucción tiene tres interesantes definiciones. Retén la instrucción, dice al principio del capítulo número 4 de Proverbios. No la dejes, guárdala porque ella es tu vida. Es decir, que la instrucción es tu vida. Vamos a leer cuatro líneas. Hijo mío, presta atención a mis palabras.
Inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son tu vida para los que las hallan. Estamos hablando de instrucciones, ¿eh? Y salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. ¿Vale? ¿Recuerdan lo que hemos estado viendo y hablando del corazón? Bueno, dice, aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. El corazón, manantiales de vida, amargura, aguas amargas, lo que hablamos del rito de los celos. Mira en tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha y a la izquierda. Aparta tu bien y el mal. Shelah. Bueno, la concordancia Strong para instrucción. Pero vamos a ver las definiciones que nos van a ayudar a dar una orientación, ¿no? Como sabemos, en geología, ¿no? O para mapear un terreno, ¿no? Para localizar un punto cardinal, hacemos una triangulación del terreno y con 3 puntos, como los GPS, somos capaces de localizar y tener una especie como de radar de lo que significan las cosas, ¿no? Entonces vamos a utilizar 3 sinónimos hebreos, únicamente hebreos, porque en español instrucción es instrucción, pero vamos a ver en qué ocasiones en la Biblia, ¿vale? Y no vamos a ir versículo por versículo como si lo vamos a hacer para las palabras de Abar, muy resumidamente, por supuesto, solo para matizar los conceptos. Y vamos a ver para qué se utiliza la misma palabra: instrucción, consejo, disciplina y castigo. Que es consejo, disciplinar y castigar. Es la misma palabra, pero vamos a ver qué tal suena en las escrituras. Vale, vamos a volver a leer el capítulo 11 de Deuteronomio, otro versículo. Estos son textos ejemplares de disciplina para, para comprender con más plenitud el concepto de instrucción, ¿no? Espero que haya quedado claro, ¿no? De qué va los próximos 5 minutos. Comprendan ustedes hoy que no estoy hablando con sus hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor su Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Esto es el libro de Deuteronomio, que era para la gente que estaba en el desierto, ¿vale? O sea, que no estaba hablando con ellos, no con sus hijos, diciendo, vosotros sabéis lo que yo he hecho, que han visto la disciplina del Señor su Dios. Ahora veremos que la disciplina, la nueva versión de los hispanos y de las Américas, Reina Valera, vamos a ver que no sabemos ni lo que estamos, no sé ni lo que estoy leyendo. Dice disciplina en las versiones Nueva Biblia de los Hispanos, Biblia de las Américas, pero dice castigo en Reina Valera Gómez, Reina Valera 1909, Biblia del Jubileo del 2000, que es la que utilizan algunos mesiánicos, Sagradas Escrituras de 1569, esta es la del oso. También dice castigo, dice, y la King James y la English, la versión revisada de la King James versión también, ¿de acuerdo? Y otras versiones dice lo que os ha enseñado. Así que, ¿qué pensáis vosotros que está diciendo el texto? Porque a veces leemos la Biblia, bueno, la leemos de carrerilla, hay cosas que no comprendemos, nos da igual, estamos contentos leyendo nuestra Biblia, pero hay cosas que verdaderamente no nos marcan y no nos calan, nos crean una duda y no están transmitiéndonos lo que es la única y verdadera sentido que tienen verdaderamente las cosas. Entonces vamos a volver a leer este capítulo de Deuteronomio. Comprendan ustedes hoy que no estoy hablando con sus hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor su Dios. Entonces, ¿qué estará diciendo aquí? ¿Castigo o disciplina? Porque los castigó y los disciplinó, porque les dio su ley, pero también tuvieron sus problemas en el desierto. Pero bueno, como no podemos quedarnos con un solo versículo y tenemos todo un equipo de GPS de triangulación, vamos a seguir tanteando esto, si es instrucción, disciplina o castigo. Vale,
Reina Valera 1909. Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. ¿Vale? Aquí está hablando de mi enseñanza. O sea, no está hablando de mi castigo. Recibid mi castigo y no la plata. Oye, ven que te voy a castigar, es mejor que la plata, que te voy a dar unos latigazos. No, no está diciendo eso. Dice que antes que el oro escogido y la plata, recibid la enseñanza. Reciban mi instrucción y no la plata, dice la de los hispanos. Pero no está mal, ¿no? Y conocimiento antes que el oro escogido. Y dice la del oso, la primera Biblia que entró en España, ¿eh? Recibid mi castigo y no plata y ciencia más que el oro escogido. Vamos a ver. Si tú quieres llamar y evangelizar a la gente, ¿qué prefieres? ¿Castigo o oro? Bueno, quizás la palabra correcta aquí sería mi instrucción, ¿no creen? Vemos que en otros capítulos de Proverbios, no sé si lo vamos a ver ahora, porque no me conozco la diapositiva de memoria, pero vemos que el oro refinado tiene menos valor que la sabiduría. Y que la sabiduría es árbol de vida. Sigamos. Aquí tenemos ya una evidencia clara de que está hablando de formación, de estudios, de sabiduría, de instrucciones, ¿vale? Adquirir sabiduría es el más alto tesoro. Cuanto menos nos equivoquemos en la vida y mayor sentido de la prudencia tengamos, mayor inteligencia tendremos, ¿no? Dice, el valor totalitario de la sabiduría. Dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Reconocen todos tus caminos y él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Es la palabra ahí también. Tenemos disciplina y reprensión, que es la doble. Porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Vale. Beneficios de la sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Eso es lo que hemos dicho antes. Sí. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que desea se compara con ella. Larga vida hay en su mano derecha y su mano izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas de paz. Es árbol de vida, dice Salomón, para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. ¿Has visto esa gente que se abraza a un árbol? Bueno, yo tengo una higuera en Albacete que cuando vaya igual le doy un abrazo. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, y con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué? ¿Instrucción o castigo? Aquí ya lo vamos a ver más claro. Isaías 26, 16 al 17. Dice, Señor, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta se acerca al parto y gime a dar gritos con sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Señor. ¿Y será instrucción? Aquí claramente se refiere a castigo, a compensación negativa. ¿Será que es castigo, no? Aquí que en la tribulación, cuando estaban muy mal ya, te buscaron. O sea, cuando ya todas cuando todas las maldiciones, entre comillas, ya habían entrado en Israel, desde esta forma judeo-mesiánica de observar la protección de Dios, ¿no? Que cuando transgrieren, de que si están en tribulaciones porque es un mal que les ha entrado, ¿vale? Que las enfermedades solamente son un aspecto, ¿de acuerdo? Entonces es castigo ahí. La nueva Biblia de los hispanos, en Jeremías 18 dice, pero ellos a una Espera, voy a leer otra vez. Pero ellos a una son torpes y necios.
en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un madero, es un leño, también según la versión. Ahí la palabra es árbol. ¿Por qué estoy poniendo árbol? Porque tienen su ídolo, es un árbol. Entonces, esto es otra confirmación de las tantas que hay, que la gente adoraba árboles porque entendían que había una conexión con este árbol. Por eso el procedimiento estandarte, y me vuelvo a repetir lo mismo, al entrar en una ciudad que se había recientemente que se había recuperado, bueno, la tierra de Canaán, ¿no? Era derribar los obeliscos, cortar los árboles y destruir los altares. Entonces, la destrucción del árbol era como un ritual, o sea, había que destrozarlo, cortarlo, hacer pedazos y con la leña ofrecer holocausto, ¿sabes? O sea, era como decir, con la leña de ese árbol, tiene su gracia. Entonces, aquí la palabra árbol, y me he entretenido en ver esto, es la misma incluso para árbol de la vida, ¿de acuerdo? No se piensen que árbol de la vida tiene una raíz y una forma de decir árbol diferente, no, para nada. Antes, es árbol, madera. La palabra árbol de la vida se escribe igual que árbol y la misma palabra que está diciendo aquí, pues vuestro ídolo es un árbol, ¿vale? O sea que no hay ninguna diferencia etimológica o gramatical, fonética en el hebreo que haga diferencia de un árbol común que del árbol de la vida, ¿vale? La palabra ahí es árbol. Más cosas. Es importante y es interesante saber de que no es un árbol especial ni tiene un nombre especial, no, es árbol de la vida. Atja, o no sé cómo se diga, Ates o Atihai, ¿no? Algo así sería, ¿no? Sigamos. Bueno, aquí hemos llegado al punto que yo quería. Que a ver la cualidad de la palabra. Porque, bueno, cuando uno busca de tirar, de investigación y de cómo resolver dudas, al final se agarra a cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo buscando en la fonética, en la forma de pronunciar las palabras, ¿no? Viendo una serie de comunidad de vecinos de palabras en lo que es la clasificación Strong, todas son palabras que están juntas, ¿vale? La 97, la 95, la 98. Esta es el que recibe una palabra, que es Dabaret, ¿vale? No tiene que ver con la clasificación, pero Dabaret también está relacionado con la raíz, ¿no? Y vemos que la raíz para decir la palabra o discurso, que es lo que yo estoy dando básicamente, yo estoy dando aquí con esta conferencia una palabra, o sea, es algo concreto, que va a la diana. O sea, sé exactamente lo que quiero decir aunque esté mal, ¿no? O haya algún fallo o lo que sea, pero sé exactamente lo que quiero decir, que es un discurso, una palabra concreta. Ahí la forma de decirlo es una Dalet, que vimos que era un sombrero, una especie de altar, como la palabra David que vimos al principio de la conferencia. Dalet, Beit, que es la misma palabra de Bereshit, que es la misma palabra que se utiliza para decir Betel, que es casa, que está relacionado con casa, ¿vale? Y la letra, Resh. Son 3 letras, ¿vale? Que en otras conferencias he dicho palabras, las he puesto otra vez y digo, madre mía, he dicho aquí 3 palabras. No, es una palabra, son 3 letras. Entonces que a veces las letras en hebreo son palabras de por sí mismas, ya tienen significado. Entonces, Dalet, Beit, Resh. La palabra Dabar, discurso, palabra. Dabaret o Dabara, el que recibe o los que reciben una palabra, ¿no? Dabar, la misma raíz, y et, y que eso es una T, ¿vale? Que no lo iba a decir, ¿eh? Luego está la palabra Dabek, que es una soldadura. O sea, es una palabra que se ha juntado, unido. Es también, y me baso en versículos bíblicos, que se utiliza para decir apego, escindiendo, adjunto, soldar, aferrar o adherirse. La palabra ahí es Dalet Beit Kef, creo que es Dabek. Y luego está una que no es Dabar, es deber. Dabar, deber, es diferente.
Deber es pestilencia, mortandad y muerte. Así que tenemos esa forma diferente de palabra, que es como una palabra venenosa, si se dan cuenta, si quieren. La forma de decirlo, dabar, deber, ¿no? Suena parecido, pero es diferente. Vale, vamos a ver una palabra muy interesante, que es la 99, ¿de acuerdo? Hemos visto que era la 97 esta, la 98 era deber, ahora vamos a ver la 99, que está después de pestilencia y muerte, ¿vale? Y yo ya pensé, bueno, después de pestilencia y muerte me va a salir aquí la peor palabra hebrea. Pero bueno, como el hebreo no es tan curioso como uno quiere creer, vemos que es la palabra dover, como el grupo de música español, dover. Por supuesto se escribe igual, Dalet Beit Res, y significa plegar, como el que dobla una sábana, ¿vale? Para plegar las sábanas, o para el que se dobla la ropa, ¿no? Porque se la dobla y se la guarda, ¿no? El que dobla algo es para guardárselo, ¿no? Quédense con eso. Pastizal. Ostras, ¿de verdad los hebreos utilizan la misma palabra para pastizal para doblarse la ropa? Buah. Porque dober puede ser utilizado como un verbo para doblarse la ropa, ¿no? Vamos a ver qué complicación y qué mentalidad es esta que nosotros no podemos comprender. Aprisco y majada, ¿vale? Que es lo mismo. Pastizal, aprisco y majada son sinónimos. Además son sinónimos que he sacado de diferentes versiones bíblicas para mismos versículos, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a leer un poco la Biblia, ¿vale? Después de haber escuchado esto. Por cierto, te reuniré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo pondré junto como ovejas de borra, como rebaño en mitad de su majada, ahí la palabra es dover, y harán estruendo por la multitud. ¿Vale? O sea, está haciendo una analogía que recogerá a Israel y lo pondrá junto como ovejas, ¿vale? Entonces, como ovejas y como rebaño en mitad de su majada, ¿vale? Vamos a ver cómo se puede conectar esto con las palabras, el árbol de la vida, etc. En Isaías 5:17 también dice: entonces parecerán los corderos como en su pastizal, y en los lugares desolados en los ricos, forasteros comerán de los hombres. ¿Vale? Vamos a ver ya qué es un pastizal, a ver. ¿Y qué sentido le podemos dar a esto? Aprisco, majada, pastizal. Bueno, pues es donde se esconden y se meten a las ovejas. Tenemos un pastizal de burros o de lo que sea, y esto es otro pastizal. Hay pastizales de estos, o majada, apriscos, según las zonas de campo donde hay ovejas, y pues los pastores reguardan o refugian a sus ovejas. Puede ser del frío o simplemente puede ser para controlarlas, ¿no? Un vallado, ¿no? Vale. Es como el regocijo, ¿vale? Le voy a dar una pista, ¿vale? Es en lo que se acuestan, donde están protegidas. Ellas se protegen en su propio pastizal, ¿no? Esa es la conexión. Ahora vamos a hacer una definición ya. La corrupción de Jerusalén en Judá. En el libro de Jeremías, el capítulo 5, está hablando de la corrupción de Jerusalén y de Judá. O sea, han mentido acerca del Señor. Dijeron: Él no existe, ninguna calamidad vendrá sobre nosotros. Tú sabes, esto es antes de que se lo llevara a Babilonia. Y no veremos ni espada ni hambre, decían. Los profetas son como el viento y la palabra no está en ellos. Que así se les haga a ellos. ¿No? O sea, esto es lo que añade, lo que le añade Elohim o Yahweh a Jeremías en su narración, ¿no? En su discurso, ¿no? Todo esto es lo que le está diciendo el ángel del Señor a Jeremías, que han mentido. Todo esto es lo que ha dicho él, ¿no? Que los profetas son como el viento y la palabra no está en ellos. Entonces, pero la palabra aquí es dover.
sea, ¿te puedes creer que Dios les está utilizando la palabra dover? Se la está diciendo a Jeremías. O sea, es la forma de que ellos se entienden, ¿no? Que la palabra no está en ellos. Pero si vimos que palabra era dabar, ¿por qué aquí usa dover? ¿No es interesante? Bueno, pues ¿cómo se explica esto? Porque la palabra dover que en ellos se cumple, o sea, lo que en uno se cumple y sirve, la palabra de regocijo, la que tiene una aplicación de reunir a las ovejas, o es un poco el uso de la raíz del verbo, la forma el sentido bíblico que tiene, original que tiene es ese, que la palabra no está en los profetas, o sea, que la seguridad del discurso de Dios que los protege ya no está en ellos. Aquí la palabra es dover. Veremos como que el dover es la palabra que junta o que une o que tiene poder para unificar. Otra diapositiva. Vale, hay una anomalía en la Biblia, entre comillas, que yo he encontrado haciendo este estudio sobre palabras, ¿no? Y me he encontrado con una raíz absolutamente diferente que no tiene nada que ver ni con dabar, deber, divir, dobor o dubur. No tiene nada que ver. Y la palabra es milí, milir o milí, como la mili en España, ¿no? El servicio de militar obligatorio, pues milí. Y digo, uy, pero vamos a leer algunos versículos. Vamos a leerlos todos, de hecho, después comentamos. Proverbios 23:9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus palabras. Vale, la palabra es milí, ya os lo adelanto en todas las ocasiones. No hables a oídos del necio, porque menospreciarán la prudencia de tus razones. Traduce en la Reina Valera 1909. Vamos a ver aquí otra comparación, ¿vale? No utilizo la misma con la misma, la misma correspondencia bíblica con la misma, abajo, porque a veces no hay tanta diferencia, ¿de acuerdo? O sea, hay que coger un buen comparador de Biblias y ver, sacar un poco de sentido. Dice en Salmo, en un versículo de Salmo, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes. Hay la palabra en milí, no es dover. Bueno, pues pero la Reina Valera Gómez dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Yahweh, tú la sabes toda. Bueno, como esta conferencia era un poco más enfocada al cristianismo, los cristianos ya saben que o comprendemos que el Espíritu de Dios escudriña todos los corazones, ¿no? Entonces, por eso a eso se refiere, ¿no? A que antes de que la palabra, como el sentido, la intención, milí, la palabra ahí es milí, no es palabra. O sea, milí es otra cosa. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, porque me ha parecido muy interesante esta anomalía. Dice, pero por toda la tierra salió su voz, que voz se dice de otra forma, porque lo he comprobado. Dice, y hasta los confines del mundo sus palabras. Ahí es la palabra palabras. ¿Vale? O sea que voz, que creo que sí, que creo que está correcto ahí. Aquí el punto era palabras. Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. O sea, no sus discursos, sino sus miliham. Sería sus dichos, veremos qué significa. O sea, su forma de el producto que producen sus palabras, ¿de acuerdo? Sería un poco el sentido, el producto de las palabras. En ellos Dios dispuso una tienda para el sol. Una tienda para el sol. En ellos Dios dispuso una tienda para el sol. Bueno, eso ha sonado muy pagano. Van a tener que ver el Salmo 19:4 a ver qué significa eso. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ben Milín.
Ahí la palabra es be-milim, con palabras sin sabiduría. Nuevamente vemos ahí una palabra que no tiene nada que ver con dober, que es la pronunciación, sino con ideales, ideales sin sabiduría, ¿vale? Bueno, ahí está todas las raíces, que es mem lamed, mili. Vamos a leer otro, y creo que ha quedado ya claro. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. La voz de mis palabras. Mili. Milihi. Otra vez. Otra vez. 34.3. Porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta para comer. Prueba las palabras. O sea, ¿qué prueba el oído? ¿Las palabras o la intención del que dice las palabras? Eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Pero vamos, que no tiene nada que ver con el concepto que realmente vamos a ver. Solo vamos a ver un poco la naturaleza y la soltura del hebreo. En Job 39 dice: ahora yo soy tu canción y soy hecho a ellos refrán. Por supuesto, le milá, para refranear, ¿no? O sea que está claro que es el aspecto. Una cosa es el aspecto que tiene y otra cosa es la palabra dicha. O sea, concretamente la palabra como tal, ¿no? Bueno, vamos a ver más sobre ahora vamos a ver la 95, que ya sí que es de deber, de la raíz dalet, beit, res. El significado es un apego, cortar, dividir y separar, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver cómo esto no es del todo malo, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser todo lo que nos apega malo, sino que la palabra dabek es lo contrario de deber, ¿vale? Que era maldición. Dice: porque más vosotros que os acercasteis al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy, ¿vale? O sea, unos se acercan, otros se alejan. Unos comen de un árbol y otros de otro, ¿vale? Es un poco por donde quiero ir. El ala del otro querubín de 2,25 metros, ¿vale? Esto es un texto de Crónicas. Dice: tocaba la pared de la casa, ¿vale? Tocaba. Pero el otro ala se unía al ala del primer querubín. O sea, la palabra tocar y unir es diferente, ¿de acuerdo? No sé si esto está así dicho aposta y todas estas diferencias han querido los profetas que queden claras en la Biblia. Supongo que no, porque del tiempo en que se haya comprendido esto me parece a mí que no ha llegado aún, ¿no? Entonces ahí la palabra era nagá, que es del verbo tocar, alcanzar. O sea que una cosa es alcanzar y tocar, y otra cosa es, fíjense, es estar unido, ¿de acuerdo? O sea que no es lo mismo toquitear o alcanzar que estarse unido, ¿vale? Pero aquí la palabra se utiliza para apego, pero también separar, dividir y cortar. Vemos que el Espíritu de Dios corta y divide y entra hasta los tuétanos, y vemos esto, ¿no? La palabra para hebreo despegar, también separar, es la palabra perdonar, que es nashá. O sea que perdonando también nos separamos, de alguna forma, pero nos separamos del dabek o del deber. El perdón es crear un dabek y resolver un debek, o sea, algo que no es una palabra que propicia vida, ¿de acuerdo? Más cosas. Vale, esta creo que es la última diapositiva. Debek, una unión, punto de soldadura. Esto ya es una soldadura, debek, no dabek, sino debek. Vemos como esto está relacionado un poco con la analogía del corazón de carne y el corazón de piedra. O sea, el debek es algo que está fusionado, soldado, y ya no tiene remedio. Como que es algo duro que está ahí para unir, y es como, si se dan cuenta, tiene un sentido como de mal, ¿no? Porque deber era maldición y tal, pero dice debek, y un hebreo dice: no, ok, claro, debek. Claro, debek es que como que el mal los ha unido, ¿no? Porque el espíritu te libera y la carne te apega, ¿no?
te domina, ¿no? Te hace duro. Es un poco el sentido que yo le veo ahí. Dice, el carpintero animó al platero a que alisase con su martillo y a que batiera, y al que batía en el yunque, diciendo, buena es la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Dice, en Reyes, mas un varón disparando su arco en su perfección hirió al rey de Israel por entre las junturas, o sea, por entre las soldaduras, sería la palabra correcta. Ven que está mal traducida, pero también junturas, ¿no? Sería, pero no es soldadura. Y las corazas, por lo que dijo él a su carretero, da la vuelta, sácame del campo porque estoy herido. Bueno, bla, bla, eso no era el punto. Pues, ¿qué les parece? Todo sentido de dabar, de ver, vivir, de obor. Así que bueno, el próximo capítulo vamos a dedicarnos a analizar cuáles son las pruebas visuales, las manifestaciones del cuerpo del hombre, de que tiene estas conexiones con lo que es deshonroso y esconde y no puede sacar a la luz mediante algunas de las técnicas mejores técnicas de psicología, inteligencia también, como pueden ser pues estamos hablando de inteligencia como Interpol, CIA, NSA, MI6, etcétera, para encontrar mentiras en los sujetos que están ocultando mentiras. Porque si vamos a encontrar en el capítulo 8 qué relación hay entre la injusticia y el ocultar injusticias con la vestidura de justicia y que es la vestidura de luz de inmortalidad, vamos a tener que ver si exactamente esta teoría que hemos dicho del árbol de la vida tiene alguna conexión con lo que estamos conectados a un lado o al otro. Y si estamos con un pie en un sitio y con un pie en otro, vamos a saber interpretar, y nos va a servir también para hacer deducciones psicosomáticas de por qué enfermamos o se nos bloquean determinadas partes del cuerpo a veces, o se nos engarrota esto o lo otro. Bueno, lo vemos en la séptima parte. Gracias por estar presenciando esta conferencia, que era básicamente del árbol de la vida, del hebreo, y me pongo a grabar la número 7 ya porque tengo unas ganas tremendas. Así que gracias por seguir este hilo. No dudéis en comentar y en aportar o corregir cualquier cosa que esté mal, bien o lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, un saludo, Shalom Alejem, y el Señor los bendiga. Buenas tardes, buenos días o buenas noches.